Hoy me acompaña el doctor José Mario Cubillos, quien estudió en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Rusia, en la ciudad capital Moscú, y internacionalista en Derecho, y va a explicarnos en su opinión cómo nos puede dar a entender este conflicto entre Ucrania y Rusia. Doctor Mario Cubillos, buenas tardes para usted en Colombia. Gracias por atender esta entrevista. Gracias por escucharme y pues en mi opinión, que respetando la opinión de todos, me parece terrible lo que ocurre a nivel geopolítico y a dónde puede llegar la ambición expansionista que, que un gobierno, sea ruso, americano o chino, que pueden pasar por encima de la voluntad sagrada de cualquier pueblo, a no importa qué costo, y, y terminando generalmente con la masacre de muchas vidas inocentes. Entonces, creo que esto obedece más a un aspecto de, de hegemonías, de, 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 de guerras económicas, que, que hay intereses de ayudar a un pueblo a la superación y al respeto de su autonomía y democracia. Entremos en... ¿Me está escuchando? Sí, señor. Perfecto. Gracias. Entremos en contexto en un inicio eh, para que quien nos ve y nos escucha puedan entender un poco. Ucrania hizo parte de la antigua Unión Soviética, que, Sí, señor. que es la época en donde en 1992, cuando estaba la era de Gorbachev, la Unión Soviética aún estaba firme en ese entonces. Era usted un estudiante de Derecho Internacional. ¿Cómo veía usted de la perspectiva de esa época, si recuerda, esta situación de la unificación de la Unión Soviética, de la URSS? Sí, señor. Pues, bueno, yo estudié en la década de los 70 y pues allí pude comprender que, que el régimen socialista, pues, que estaba basado en, en, en una situación de Estado que dominaba, pues, todos los aspectos de la población, institucionales y, y del pueblo. Entonces, eh, empecé a estudiar un poco la historia de, de Rusia, eh, desde, bueno, desde la época otomana, y siempre había como unos indicios de expansionismo en su historia. Y luego, pues, con otros países, Estados Unidos, China, pues también pude ver que eso era como un aspecto común en, en la mayoría de los pueblos. Entonces, el problema yo lo analizo ahora no tanto como, como un problema particular entre Ucrania y Rusia, sino como un problema hegemónico, porque pues Rusia no se sintió de, desfavorecida con el fin de la Unión Soviética y con la pérdida de Ucrania. Entonces, lo que está procurando es justamente tener
hegemonía, tener poder, tener eh, lo que, lo que otros países han, han ido pues formando en estos últimos tiempos. Entonces, pues, el problema subsiste, pero entre Ucrania y Rusia, pero, pero por más que otros países sean expansionistas, no se justifica que se vaya a ahorrar lo mismo y que se pase o que digamos que el fin justifique los medios, eh, como, en, como en la tesis del príncipe de Maquiavelo. Entonces, por más que otros países hayan hecho eso, yo como país no tengo autoridad para pasar sobre la voluntad de un pueblo, llámese el que se llame. Entonces, pues, pues esa es mm, mi, mi opinión sobre el, lo que está sucediendo actualmente allí en Rusia y en Ucrania. Entonces, bueno, en Ucrania. Entonces, pues es muy complejo porque se están manejando aspectos supremamente diversos con tácticas y muy complejas, como un juego de ajedrez, pero, pero en el fondo lo que se busca son supremacías, hegemonías, como, como darle, darle seguridad al mundo económico, pero ya los analistas económicos nos han enseñado, nos han dicho que la globalización en un mundo eh, eh, multipolar, pues no, ya no va más, es lo que entendemos. Entonces, pues, pues queda al descubierto que, que, hayas, que ellos siguen en la misma pelea por, por ver quién tiene más poderío o quién influye más en el mundo económico. Entonces, pues al parecer, el problema de Taiwán y China también está a flor de piel. Parece que vamos a comenzar una etapa. Entonces, esto es muy tremendo porque, porque este, este pensamiento de, de Estado que hay actualmente en el mundo es un pensamiento que no tiene en cuenta al concepto universal de persona y entonces se acaban con vidas, se acaba con todo, porque lo que interesa es el concepto hegemónico y la economía, y pero menos el pueblo. Doctor Comillos, usted mencionaba expansionismo. Casualmente, en declaraciones de Vladimir Putin, ahora reciente y casual fue una declaración en el día de ayer, dice que los países occidentales están haciendo esa expansión, tanto que él no va a permitir que sigan degranando a Rusia después de haber perdido varias naciones, varios territorios de la antigua Unión Soviética. Es por eso que este conflicto no es de ahora, viene desde hace cerca de 8 años y una de las protestas que dice Putin es no el acuerdo de que Ucrania entre a pertenecer a la Unión Europea y tiende a entrar dentro del grupo de la OTAN. Esto haría más conflicto. Justamente en unas declaraciones de televisión señalaba de que es como llegar los rusos a territorio mexicano en frontera con California y crear ese tipo de conflicto. Es un tipo de comparación. En la actualidad,
Lugansk y Donetsk de la parte prorrusa. ¿Qué nos puede decir sobre los prorrusos que se quedaron en estos dos territorios y que ahora dicen pertenecer hacia Rusia, pero están en territorio ucranio? Pues he ahí la contradicción de, de la exposición de Vladimir Putin, porque pues si bien eh, hubo Texas y California, se fueron adheridas a, a, la, a los Estados Unidos, pues eh, eso da razón a que el expansionismo sí existe, pero eso no justifica que yo tenga que apoyar una nación como Ucrania, que ya está reconocida y que tiene su soberanía, para yo eh, reconocer una, eh, una liberación o formación de nuevos estados en, que es un problema interno de Ucrania. Entonces, aquí se están tomando aspectos en comparación para justificar las actuaciones de uno u otro. Entonces, eh, eso confunde a la opinión pública y entonces, pues, unos que sí, otros que no, pero realmente el concepto de soberanía y el concepto de, de, de república hay que respetarlo. Pero entonces, cuando se formaron las Naciones Unidas para la seguridad de los pueblos, queda sin piso, porque ya desde la formación se justificó la creación del Consejo de Seguridad por las cinco potencias. Y ahora que Rusia está a la cabeza, queda en claro que pues las Naciones Unidas no han cumplido con su cometido y que de paso pues ya se está vislumbrando que tienen que ser o reformadas o sepultadas, cambiar porque el esquema geopolítico y mundial cambió en el mundo. Entonces, yo no me puedo apoyar en, en conceptos de las Naciones Unidas cuando quebranto de, de plano el, los compromisos que se han adquirido en la Carta. Entonces, hay unas contradicciones que, que parece justificar la acción bélica, pero que a la vez quedan claro que pues las Naciones Unidas no han cumplido con su cometido y que de paso pues ya se está vislumbrando que tienen que ser o reformadas o sepultadas, cambiar porque el esquema geopolítico y mundial cambió en el mundo. Entonces, eh, yo no me puedo apoyar en conceptos de las Naciones Unidas cuando quebranto de plano el, los compromisos que se han adquirido en la Carta. Entonces, hay unas contradicciones que, que parece justificar la acción bélica, pero que a la vez, vuelvo y repito, la, lo importante es que también tengamos el respeto a la soberanía de los pueblos. Entonces, pues, pues esa contradicción de todos esos factores hacen compleja la situación de, que se está viviendo en el mundo actual. Es, por tanto, pues es difícil pues predecir o decir que lleguemos a una solución diplomática o de otra índole cuando pues no se respetan los tratados ni, y se acude a una serie de situaciones o de actitudes, pero vuelvo y repito, la, lo importante es que también tengamos el respeto a la soberanía de los pueblos. Entonces, pues, pues esa contradicción
que todos esos factores hacen compleja la situación que, que se está viviendo en el mundo actual. Es, por tanto, pues es difícil pues predecir o decir que lleguemos a una solución diplomática o de otra índole cuando pues no se respetan los, los tratados ni, y se acude a una serie de situaciones o de la preparación que tienen para esto. Pero pero ya los Estados Unidos pues han lanzado sanciones económicas y ahora se están previendo otras financieras y cosas que, que hasta dónde, porque pocos saben, hasta dónde puede aguantar el presupuesto, digamos, de, de los rusos. Entonces, es muy complejo predecir o determinar que hasta dónde vamos a llegar. El, el silencio de China a mí me preocupa porque, porque también puede estar pre, previendo algo similar. Entonces entraríamos en un conflicto ya con Finlandia y con Suecia, pues se puede volver pues un, una cuestión de talla mundial. Y entonces, pues si esos son los presupuestos que a cualquier costo y las amenazas han sido esas, que si ellos avanzan con la OTAN a, a, avanzan un poco más en su conquista del este, pues que se van a tener que atener a lo que va a pasar. Eso hace prever, pues, que pueden ocurrir cosas supremamente catastróficas, porque pues se puede pensar que, que, que o nos aceptan, sí o sí, o esto se acaba. Entonces, pues, no sé, tal vez sea, no quiero ser alarmista como para justificar lo que está pasando en el mundo actual y en todo el mundo, porque pues todo el mundo está con principios y fundamentos de, económicos pues ya trazados, pero que favorecen a unos y desfavorecen a otros que van a seguir en la pobreza, sin educación, sin salud, como ocurre aquí en Colombia. Entonces, pues esto tiene tanto de largo como de ancho. Doctor José Mario Cubillos, gracias por este análisis, su opinión en aportar un poco de este conflicto entre Ucrania y Rusia, que lamentablemente ya ha cobrado varias víctimas de parte y parte. Gracias, muy amable por su entrevista. Gracias, muy amable. Gracias, doctor Cubillos. Chao.